Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidad del auditor. En el informe de auditoría se manifestará que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la auditoría. En el informe de auditoría se hará constar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. El informe de auditoría también explicará que dichas normas exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética, de igual manera que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. El informe de auditoría describirá en qué consiste una auditoría, indicando que una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como de la presentación global de los estados financieros. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, la descripción de la auditoría en el informe de auditoría se referirá a la preparación y presentación fiel por la entidad de los estados financieros, o la preparación por la entidad de estados financieros que expresan la imagen fiel, según proceda. El informe de auditoría señalará si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Opinión del auditor. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Opinión. La sección Opinión del informe identificará y manifestará, para expresar una opinión no modificada o favorable, sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de imagen fiel, y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará una de las frases indicadas a continuación, que se consideran equivalentes. Los estados financieros expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para expresar una opinión no modificada o favorable sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indicará que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si el marco de información financiera aplicable al que se hace referencia en la opinión del auditor no sean las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, International Accounting Standards Board, se ha suprimido la frase referente a las normas de contabilidad del sector público. En la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen del marco de información financiera. Otras responsabilidades de información. Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de la establecida por la SNIA de informar sobre los estados financieros, estas otras responsabilidades de información se tratarán en una sección separada del informe de auditoría que llevará por subtítulo Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, o cualquier otro que sea acorde con el contenido de la sección.
Cuando las cuentas anuales vayan acompañadas del informe de gestión de la entidad auditada, el informe del auditor deberá incluir en el apartado de Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios un párrafo en el que describa que dicho informe no forma parte integrante de las cuentas anuales y además, en donde el auditor concluya sobre la concordancia de la información contable del informe de gestión con la de las cuentas anuales. Además, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad del auditor con respecto al informe de gestión consiste en comprobar y opinar si la información contable contenida en el mismo concuerda con los datos contables de la entidad que han servido de base para preparar las cuentas anuales auditadas. El auditor no tiene obligación de realizar procedimientos de auditoría adicionales para verificar información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la entidad. No obstante, al analizar con el citado alcance el contenido del informe de gestión, el auditor considerará la posible existencia de alguna contradicción entre la información económico-financiera del informe de gestión y la contenida en las cuentas anuales. El auditor deberá describir en el mencionado párrafo las contradicciones o errores significativos observados entre ambos documentos. Si el informe de auditoría contiene una sección separada relativa a otras responsabilidades de información, los títulos, afirmaciones y explicaciones llevarán por subtítulo Informe sobre los estados financieros. El Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios figurará a continuación del Informe sobre los estados financieros. Firma del auditor. El informe deberá ser firmado por el auditor de cuentas responsable que haya realizado el trabajo. En el caso de sociedades de auditoría, la firma deberá corresponder al auditor de cuentas quien dirige y realiza el trabajo de auditoría de cuentas y firma en nombre de la sociedad. Fecha del informe de auditoría. La fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión sobre los estados financieros, incluida la evidencia de que todos los estados financieros que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas, hayan sido preparados y las personas con autoridad reconocida hayan manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros. Dirección del auditor. El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Información adicional presentada junto con los estados financieros. Si junto con los estados financieros auditados se presenta información adicional no requerida por el marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará si dicha información adicional se diferencia claramente de los estados financieros auditados. Si dicha información adicional no se diferencia claramente de los estados financieros auditados, el auditor solicitará a la dirección que modifique el modo en que la información adicional no auditada se presenta. Si la dirección rehúsa hacerlo, el auditor explicará en el informe de auditoría que dicha información adicional no ha sido auditada. La opinión del auditor abarcará la información adicional no requerida por el marco de información financiera aplicable, pero que, sin embargo, forme parte integrante de los estados financieros, porque no se pueda diferenciar claramente de los estados financieros auditados debido a su naturaleza y al modo en que se presenta. www.auditul.org